Ahora vayamos a ver el concepto de trabajo. Bueno, supongamos que sobre una superficie tengo un cuerpo al cual estoy aplicando una fuerza F. Respecto al plano con un determinado ángulo, θ, y a efectos de esa fuerza, este cuerpo se va a empezar a mover. Supongamos que se mueve una distancia delta X. Y lo pongo así en forma vectorial. En forma vectorial significa que el delta X es un vector de desplazamiento. Estaba acá, terminó aquí, se desplazó esto. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular el trabajo de la fuerza F. El trabajo de la fuerza F mientras se desplaza desde ese delta X, o el trabajo de la fuerza mientras se desplaza desde A hasta B, como ustedes prefieren. Ahí. Siempre cuando digamos o escribamos la fuerza, siempre y cuando que calculemos, dije mal, siempre y cuando que calculemos un trabajo, especifiquemos la fuerza de la cual estamos hablando y cuál es el trayecto que está haciendo. O ponen el delta X o ponen que está yendo desde A hasta B, desde este punto hasta este. Esta fuerza está haciendo un trabajo al ir desde A hasta B. Entonces, la expresión es el módulo de la fuerza, el módulo, por el módulo del desplazamiento, delta X, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. O en forma vectorial podemos decir que el trabajo de la fuerza F al desplazarse, el delta X, es igual a el vector fuerza, producto interno, el vector desplazamiento. En general vamos a usar esta de acá arriba. Módulo de la fuerza por el módulo de delta X por el coseno del ángulo que forma entre la fuerza y el desplazamiento. Bien. Así que recuerden entonces cómo se calcula el trabajo de una fuerza. Bien, ¿qué tengo que decir al respecto de esto? ¿Cuándo, ¿Cuándo la fuerza va a ser el mayor trabajo que puede hacer? ¿Qué les parece? Cuando el ángulo ¿Qué vale caso, profe? Cuando el ángulo vale cero, exactamente. Entonces, si, no, pongamos así, si el ángulo es cero, entonces el trabajo de la fuerza va a ser F por delta X, porque el coseno de cero es 1. ¿De acuerdo? Entonces ese va a ser el... Quiere decir que cuando esta fuerza sea paralelo al desplazamiento y vaya en el mismo sentido, es decir, se desplaza para allá y la fuerza es para allá, entonces voy a tener el máximo F por delta X es el máximo trabajo que puede hacer la fuerza. Ahora, si el ángulo es 90 grados, ¿qué estaría pasando? Se desplaza para allá, pero la fuerza es perpendicular. El trabajo cero. El trabajo es cero, exactamente. Cuando yo calculo el trabajo de la fuerza, es la fuerza por el desplazamiento por el coseno de 90 grados, y el coseno de 90 grados es cero, por lo tanto
la fuerza F no hace trabajo, no está haciendo trabajo. Y, bueno, si la fuerza apunta hacia aquel lado, va a ser un trabajo negativo. ¿Mm? Como en este caso, es positivo, ¿mm? El trabajo. Y en el otro caso extremo, si el ángulo es 180, ¿cómo va a ser el trabajo? Negativo. Negativo, exactamente. Es F por delta X el desplazamiento por el coseno de 180 grados, que esto vale -1. Así que el trabajo para este caso es F por delta X. Y bueno, es decir que va a estar la fuerza hacia allá, pero mientras se desplaza hacia este lado. Así que esa fuerza es como que lo va frenando, lo va deteniendo, está haciendo un trabajo negativo. Mientras que en el primer caso o en casos como estos, la fuerza ap- apunta hacia donde se está desplazando. Entonces, es como que va a ir incrementando la velocidad o va a ir incrementando la energía. Así que el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Bien. ¿Cómo hago para calcular el trabajo total? ¿Qué es el trabajo total? Bueno, imaginemos que sobre un cuerpo puntual hay varias fuerzas aplicadas, todas al mismo tiempo. Entonces, supongamos que tenemos tres fuerzas. Así que si yo quiero calcular el trabajo total, le tengo que calcular el trabajo de cada fuerza por separado, como si las otras no estuvieran presentes. Y después sumo los tres trabajos. Así que el trabajo total, mientras se desplaza un delta X, es la sumatoria de los trabajos de cada una de las fuerzas. La voy a llamar fuerza I, mientras se desplaza un delta X, o mientras va desde A hasta B, para todas las fuerzas que haya ahí en cuestión, desde I hasta N. Es decir, que si me piden calcular el trabajo total, me fijo cuántas fuerzas hay, calculo el trabajo de cada una de esas fuerzas, siempre usando el mismo desplazamiento delta X, y bueno, cada fuerza tendrá su ángulo, así que tendré que ir haciendo para cada una de las fuerzas, tendré que ir haciendo esta cuenta, F por delta X por el coseno del ángulo, para cada una de estas fuerzas y después las sumo todas. Y ahí voy a obtener el trabajo total.